Bueno, vamos a trabajar sistema visual. Para empezar, vamos a ver las tres capas que definen el ojo. Tenemos la masa externa que se conoce como la esclera, que es lo que nosotros vemos como la porción blanca del ojo. Se va a continuar en la parte anterior con una estructura transparente que se conoce como la córnea. Tiene 5 láminas histológicas que están muy bien organizadas y ese orden permite que tenga esa característica de transparencia para este medio de refracción. Vamos a encontrarnos con una segunda capa que va a ser la coroides, que es la túnica vascularizada, que va a permitir entonces un aporte metabólico y nutricional a gran parte del tejido. Se continúa en la parte anterior con el cuerpo ciliar y con las fibras del iris. El cuerpo ciliar ya sabemos que va a formar parte de la dinámica del cristalino o lente y a determinar sus cambios de esfericidad. Y el iris lo tenemos aquí representado entonces en la parte anterior, definiendo por lo tanto el diámetro de la pupila. Sabemos que el iris tiene fibras que son circulares, que corresponden al músculo constrictor, y fibras radiales que corresponden al músculo dilatador. Y también hemos visto que están determinadas funcionalmente por reacciones parasimpáticas en caso del constrictor y simpática por el caso del dilatador. Y vimos ya su inervación específica. Esto va a generarnos aquí en la porción anterior una cámara anterior y una cámara posterior que van a estar llenas de un líquido que se conoce como el humor acuoso y que es producido por el epitelio ciliar. Y vamos a tener entonces una última capa que sería la capa más interna, que es la porción nerviosa del ojo, a la cual nos vamos a dedicar el día de hoy en este curso de sistema nervioso, que es la retina. La retina va a ser la capa nerviosa, va a ser el lugar donde van a estar localizados los receptores visuales y donde van a iniciarse todos los procesos que vamos a estudiar el día de hoy. Como podemos observar, en la porción posterior del ojo se forma el nervio óptico, que va entonces a ingresar al cráneo. Vamos a tener aquí entonces la constitución de la retina. El circuito retiniano es muy sencillo. Es un circuito que está formado por 3 tipos celulares de forma básica o como punto de partida y que luego podemos ir complejizando a medida que le añadimos elementos. El primero de esos elementos van a ser los fotorreceptores. Los fotorreceptores están localizados en la parte más profunda de la retina. Hacia este sector estaría la coroides, ¿cierto? Y hasta acá tendríamos pues la parte del humor vítreo. Entonces ellos estarían en la porción más profunda de la retina y son de 2 tipos básicamente: los bastones y los conos, que van a diferir en la morfología de sus segmentos externos y en el tipo de receptores o de fotorreceptores que van a tener en las membranas de sus discos. Bueno, estos fotorreceptores van a estar localizados a este nivel y van a conectarse con una célula llamada células bipolares, que van a ser los segundos tipos celulares en este circuito retiniano. Es importante mencionar que esta conectividad de los conos y los bastones con las células bipolares va a ser una conectividad que tiende a ser convergente. Esta convergencia se va a presentar en casi todos los sectores de la retina, exceptuando en el sector de mayor discriminación visual que tiene la retina, que se conoce como la mácula. Y en el centro de la mácula hay una estructura aún donde hay mayor densidad de conos que se conoce como la fóvea. Vamos a considerar que ese sector va a ser el sector de mayor discriminación visual y va a contar entonces con mayor presencia de conos. Los conos van a ser receptores que van a tener mayor facilidad, dependiendo de los pigmentos que poseen en sus membranas de los discos, para un tipo de visión que se llama visión fotópica, que es la visión que nos permite distinguir formas y colores cuando hay una intensidad luminosa alta. Y por lo tanto no tienen tanta saturación, son menos sensibles a la luz, pero no tienen tanta saturación ante niveles altos de iluminación. Y eso los convierte pues en nuestros receptores, digamos, más importantes durante las actividades diurnas o las actividades en sectores donde hay iluminación, ¿sí? Es muy importante. Los bastones van a ser más numerosos mientras más se alejen de esa mácula. Entonces, a medida que nos alejamos, vamos a tener un mayor gradiente de bastones y menor de conos. Y viceversa, a medida que nos acercamos, mayor gradiente de conos y menor gradiente de bastones. Estos bastones van a estar relacionados con un tipo de visión que se conoce como visión escotópica, debido a que ellos son muy sensibles a la luminancia o a la cantidad de luz que hay en el ambiente. Ellos van a trabajar con una visión cuando hay escasa cantidad de luz en el medio, y por eso son muy importantes para nuestra visión nocturna. No es tan buena como nuestra visión diurna, en el caso pues del Homo sapiens, y ellos pues no tienen entonces esa capacidad de discriminar tan fácilmente las formas y pues menos los colores. Vamos a encontrarnos entonces con que los bastones
van a tener además mayor grado de convergencia hacia las células bipolares, de tal manera que varios bastones se van a conectar con una de ellas y varias bipolares se van a conectar con la tercera célula en el circuito retiniano, que son las células ganglionares. Entonces va a ser un sistema muy convergente de información. En el caso de los conos, las conexiones tienden a ser menos convergentes. Puede darse conexiones de 3 conos con una bipolar y una bipolar con una ganglionar, o puede ser una cadena de 1, 1, 1, un cono, una bipolar, una célula ganglionar. Y eso también influye mucho en la especificidad de la información que está manejando el cono y en la discriminación visual que puede hacer de los estímulos. Los receptores que son bastones van a contar con unos receptores a nivel molecular, ¿cierto? Con unas proteínas de 7 hélices transmembranas acopladas a proteína G, que van a llamarse rodopsinas. Y los conos van a tener un tipo de receptor que se va a llamar iodopsina y que puede ser de diferentes subtipos dependiendo de lo que estemos captando en el espectro de luz. Nos vamos a encontrar entonces con unas células bipolares para continuar con el circuito que van a conectar las células ganglionares. Las células ganglionares son las células cuyos axones van a constituir el nervio óptico y ellas son de varias clases, ¿cierto? De hecho, casi todas las células que están presentes en este circuito pueden ser clasificadas atendiendo a varios criterios. Uno podría mencionar alguno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, los conos ya dije que se pueden clasificar atendiendo al tipo de pigmento que tenga o al tipo de iodopsina, y esta pues va a cubrir una parte diferente del espectro de luz visible. Las células bipolares tienen una clasificación muy conocida que es una clasificación morfológica que también tiene un poco que ver con su función. Entonces, por ejemplo, hay células bipolares enanas que reciben de un solo cono, hay células bipolares que son planas que reciben de 7 o más bastones. Hay células bipolares en mechón y en cepillo que ya van a recibir de 10, 12 bastones y pues que generan un sistema más convergente. Entonces la ramificación de sus dendritas tiene mucho que ver con su capacidad de recepción. Por otro lado, las células ganglionares, que son las últimas en el circuito, son neuronas con una morfología muy bipolar y que van a tener entonces diferencias sobre todo en su tamaño, y vamos a encontrar que esas diferencias también están relacionadas con el diámetro de su axón y con la velocidad de conducción. Entonces hay unas que van a ser de velocidad de conducción más alta, otras intermedia y otras que van a ser de una velocidad de conducción mucho más bajita. Y hay diferentes clasificaciones para ellas. En algunos tipos de clasificaciones a las rápidas las llaman tipo A, en otros las llaman tipo Y, a las intermedias tipo B o tipo X, y a las pequeñitas las pueden llamar tipo C o tipo W. Entonces vamos a encontrar que dependiendo del sistema de clasificación vamos a encontrar estos tipos de células. También hay clasificaciones que simplemente utilizan los términos magnocelular y parvicelular para referirse a ellas, y a las que son aún más chiquiticas, coniocelulares. Entonces depende también de la clasificación que se esté utilizando. Bueno, en medio de la conectividad que hay entre estas tres células, que estoy mencionando ahora de forma convergente para los bastones y no tan convergente para los conos, vamos a encontrarnos interneuronas que van a facilitar los contactos sinápticos entre ellas o van a intervenir en la modulación de esos contactos. En relación con la conectividad entre los fotorreceptores y las bipolares, vamos a encontrar las células horizontales que estoy señalando en este momento, y que van a facilitar los procesos de contraste, como vamos a ver, producen GABA como neurotransmisor. Y por otro lado vamos a encontrar las células amacrinas, que son células que van a estar midiendo las conexiones entre las bipolares y las ganglionares, y estas pues son mucho más variadas, hay muchas morfologías y tipos funcionales, y ellas van a producir GABA mayoritariamente, pero hay algunos subgrupos que producen dopamina como neurotransmisor. Estas células amacrinas pueden hacer sinapsis también intermedia, o sea, recibir de la célula bipolar y conectar posteriormente la célula ganglionaria. Eso depende como del subtipo de célula macrina. Pero básicamente van a regular esa sinapsis en ese sector. La organización que presentan estas células al interior de la retina ha permitido dividir la retina en 7 láminas histológicas. Y esas láminas son muy claramente visibles al microscopio óptico con sus diferencias en organización. Entonces vamos a encontrar la lámina del epitelio pigmentario, que estaría en la parte más profunda. El epitelio pigmentario va a ser un epitelio que va a estar formado por células cilíndricas
y que van a tener microvellosidades, y esas vellosidades o prolongaciones van a ser importantes porque estas células tienen funciones fagocíticas de los residuos de los discos que están localizados en el segmento externo de los receptores y van a facilitar el proceso de recambio de esos discos. Por otro lado, el epitelio también es importante en algo que se llama el ciclo de los retinoides, que permite la, digamos, recuperación de la molécula de pigmento a su estado original para que pueda ser utilizada, que es un sistema de reciclaje molecular. Por otro lado, vamos a tener que tienen una concentración de melanina alta y también facilita unas dinámicas en relación con la reflexión de la luz y hace pues que sea más cercana el proceso de fotorrecepción a los fotorreceptores. O sea, qué pena la redundancia, pero que sea más cercana a esa dinámica a este sector que es donde vamos a encontrar los receptores para los fotones. Bueno, el segundo lugar serían los segmentos externos de los fotorreceptores, que es el sitio donde se va a llevar a cabo el fenómeno de fototransducción. Luego vendría una capa nuclear externa donde están los núcleos, o sea, los somas de los fotorreceptores. Una capa plexiforme externa, cuando hablemos de plexiforme, básicamente nos vamos a referir a sectores donde hay encuentros sinápticos. Una capa nuclear interna donde van a estar los somas de tres tipos celulares, las células bipolares, las células amacrinas y las células horizontales. Una capa plexiforme interna que es un nuevo lugar de sinapsis, esta vez entre las bipolares y las ganglionares. La capa de células ganglionares donde están los somas de las células ganglionares y la capa de las fibras nerviosas que es donde se forma el nervio óptico, ¿cierto? Donde se comienza a formar el nervio óptico. Vamos a mirar entonces que el proceso de fototransducción es un proceso que va a depender de la presencia de fotopigmentos en la membrana de los discos de los fotorreceptores. Aquí vamos a encontrarnos con esta proteína receptora, es una proteína que tiene la morfología clásica de los receptores con 7 hélices transmembranas acoplados a proteína G. Y tiene un grupo prostético, un cromóforo, ¿cierto? Que se conoce como retinal 11-cis. Ese retinal va a tener la posibilidad entonces de absorber los fotones y una vez los absorbe sufre un cambio conformacional y pasa del isómero retinal 11-cis a convertirse en retinal todo trans. En ese momento su cambio, qué pena, va a generar un cambio en la opsina. La opsina es la molécula proteica al cual él está adherido o de la cual él hace parte como grupo prostético, que puede ser rodopsina en los bastones o iodopsina en los conos. Entonces, cuando el grupo prostético, o sea, el pigmento, sufre cambios moleculares, la molécula también sufre un cambio conformacional y ese cambio conformacional que hemos estudiado bien en asignaturas que tienen que ver con célula, van a generar entonces un cambio a nivel intracelular, en este caso adosado a la membrana del disco, de la proteína G. Recordemos que estoy hablando de una proteína G heterotrimérica con su unidad alfa, beta y gamma. Y la subunidad alfa, pues se va a separar de la subunidad beta y la subunidad gamma porque pasa a su estado activo, ¿cierto? Esa subunidad alfa, perdón, esa proteína G se conoce como transducina en esta cascada particular. Y una vez la subunidad alfa se ha separado, entonces genera la activación de un efector que es la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa es una enzima que tiene la capacidad de hidrolizar nucleótidos cíclicos. En este caso, va a generar la hidrólisis de GMP cíclico y va a pasarlo a su forma lineal, GMP. Los canales que están presentes en la membrana de los fotorreceptores y que responden a apertura por la unión con estos ligandos intracelulares van a cerrarse. Estos canales son canales típicamente para cationes como sodio y calcio, de tal manera que hasta este momento en oscuridad se estaba generando un fenómeno de despolarización. Y una vez se da todo el efecto de la luz y la activación de la cascada, vamos a encontrarnos con que el GMP cíclico se separa de los canales y al separarse de los canales se cierran. Al cerrarse los canales disminuye la entrada de cationes y por lo tanto se comienza a generar un fenómeno de hiperpolarización que va a dar inicio de forma contraria a lo que hemos visto en todos los sistemas de transducción hasta el momento, a la cascada de fototransducción y finalmente de paso de la información hacia las células ganglionares en el circuito retiniano. Vamos a ver cómo se daría entonces este fenómeno. Miremos aquí para repasar. En oscuridad tendríamos los canales para cationes abiertos, una entrada de calcio y de sodio fuerte que está generando un fenómeno despolarizante y una salida por canales de potasio, ¿cierto? Que estaría pues dándose de forma
funcional. ¿Y cuánto tenemos la activación de las cascadas a través de la estimulación lumínica? Pues con toda la cascada que les acabé de mencionar de fototransducción va a terminar produciéndose un cierre de los canales de calcio y de sodio y va a continuar la salida a través de los canales de potasio, y la combinación de estos fenómenos va a generar un efecto de hiperpolarización que caracteriza la acción inicial o el producto de la acción de la luz sobre los fotorreceptores. Entonces, como producto final de ese estímulo lumínico, lo que sucede con un cono o lo que sucede con un bastón es que se hiperpolariza. Esa hiperpolarización, al igual que hemos visto que en otros sistemas de sinapsis, va a generar una disminución de la salida del neurotransmisor. Ese fenómeno se va a conservar. De tal manera que como hay hiperpolarización, la salida del neurotransmisor desde esta célula va a disminuir en el momento en el que la luz incide sobre el fotorreceptor. Aquí tenemos el sistema de ciclo de retinoides. A medida que yo voy dejando el retinal que estaba en 11 cis a todo trans, para que pueda volver a ser utilizado, tiene que estar nuevamente en su isómero 11 cis. De tal manera que es llevado al epitelio. Aquí están las prolongaciones en forma de sombra de las células del epitelio pigmentario. Y allí, a través de una proteína fijadora, es una proteína que podemos ver en este lugar de color azul, una proteína fijadora de receptores interretinoides, se va a generar la aproximación a grupos enzimáticos que permiten la recuperación de la molécula original. Y esta misma proteína fijadora de retinoides interreceptores lo desplaza hacia los discos y se vuelve a unir a las opsinas. Entonces allí ya tenemos el cromóforo otra vez adherido y un ciclo listo para darse nuevamente. Bueno, en esta gráfica podemos observar el proceso de fotoadaptación, que nos explica cómo con bajos niveles de luz los receptores son más sensibles. Cuando la iluminación aumenta, la sensibilidad disminuye y eso hace que se incremente el intervalo de intensidad de luz para operar y se evita la saturación de los receptores. De esta manera, entonces, vamos a tener unos fenómenos mediados por la disminución de calcio. Cuando el calcio disminuye, que es la respuesta que vimos, que es la usual ante la estimulación lumínica, ¿cierto? Que es lo que dijimos que generaba la hiperpolarización celular, ese calcio como segundo mensajero y su disminución van a tener efectos intracelulares importantes en este fenómeno de fotoadaptación. Por ejemplo, se va a aumentar la actividad de la guanilato ciclasa, que es la enzima que genera GMP cíclico o media la síntesis de GMP cíclico. Y de esa manera pues vamos a tener entonces más GMP cíclico disponible para volver a abrir los canales. Segundo, vamos a tener el aumento en la actividad de una enzima que se llama rodopsina quinasa, que va a tener la facilidad de fosforilar el receptor al interior. Aquí se observaría entonces la rodopsina, se fosforilaría el interior y se permitiría la vinculación de una proteína llamada resina, que también vimos en los cursos de célula, y esto va a disminuir entonces la cascada que es desatada por la estimulación lumínica, ¿cierto? Adicionalmente, vamos a tener un aumento de la afinidad de los canales al GMP cíclico. Este fenómeno también va a estar mediado por la disminución de las concentraciones de calcio, de tal manera que ese aumento en afinidad va a permitir la reapertura de los canales y que el calcio siga entrando. Y así se, digamos, define o se genera o se produce el fenómeno de fotoadaptación. Bueno, vemos la diapositiva. ¿Cómo vamos a continuar entonces en este circuito retiniano? Miremos qué sucede a posteriori. Nos vamos a encontrar entonces con que nuestro cono, en este caso vamos a poner el ejemplo con el cono, va a estar hiperpolarizado frente a la estimulación lumínica, ¿cierto? Obviamente cuando uno está observando una imagen, ustedes saben que la intensidad lumínica o los procesos de luminancia no son iguales en todo el campo visual al que uno está expuesto. Hay sectores de los cuales está uno recibiendo más estimulación luminosa que otros y hay diferencias en esa estimulación. Entonces estos campos y estas diferencias van a definir la actividad de estos circuitos específicos que estoy mencionando, y estos procesos de contraste son muy importantes para la posibilidad de observar y discriminar visualmente de una mejor manera. Los conos van a generar entonces un proceso de hiperpolarización, son células glutamatérgicas. La cantidad de glutamato que se libera va a disminuir frente a la estimulación lumínica, y al disminuir la cantidad de glutamato, pues se va a generar una disminución de la acción del glutamato sobre las células bipolares. Las células bipolares van a ser de dos tipos: células bipolares de centro encendido y células bipolares de centro apagado, o células bipolares de centro on y células bipolares de centro off. Las células bipolares de centro encendido son células que van a despolarizarse
cuando la luz está incidiendo en el centro del campo. De tal manera que en este caso particular el resultado final de la actividad de esta célula debe ser una despolarización, porque es una célula de centro on o encendido. Sucede que esta célula se caracteriza porque tiene en su membrana un receptor para glutamato que se conoce como mGlur6, que es un receptor metabotrófico. Este receptor va a mediar cascadas de señalización que están relacionadas con la disminución de nucleótidos cíclicos. Y esa disminución de nucleótidos cíclicos va a disminuir la acción de esos nucleótidos sobre canales de membrana, de tal manera que la excitabilidad celular se disminuiría cuando este receptor está activado. Sucede en este caso particular que el glutamato disminuye su salida, por lo tanto no hay acción sobre ese receptor y las condiciones basales electrofisiológicas que quedan dominando en la célula generan un fenómeno más tendiente hacia la despolarización. Aquí estamos hablando de fenómenos que tienen que ver con potenciales que no son potenciales de acción porque las distancias son muy cortas y simplemente lo que vamos a hacer es a cambiar la cantidad o el flujo de salida del neurotransmisor desde la terminal, aumentarla o disminuirla frente a los procesos despolarizantes o hiperpolarizantes. Entonces aquí vamos a tener más salida de glutamato desde esta célula debido a ese proceso de despolarización y esa salida de glutamato va a generar la excitación de la célula ganglionar que va a estar acoplada a la célula bipolar de centro encendido. Esta célula ganglionar también se va a llamar célula ganglionar de centro encendido, porque su resultado final ante la luz es un proceso de despolarización. Aquí sí se van a generar a partir de esta célula ya potenciales de acción que van a viajar a través del nervio óptico. Sin embargo, no todas las células están sufriendo el mismo proceso y como nuestra visión es por contraste, vamos a tener grupos celulares que están generando un proceso de hiperpolarización y que no están sufriendo descargas cuando estamos formando la imagen, lo cual es muy importante para que podamos detectar la imagen como es. De esta manera vamos a tener las células bipolares de centro apagado que se observan en esta parte de la diapositiva. Ellas van a tener los receptores ionotrópicos típicos para glutamato, AMPA-cainato y NMDA, que sabemos que son receptores que son canales abiertos por ligando cuyo ligando es glutamato y permiten el paso selectivo de cationes. De esta manera, cuando el glutamato limita la salida, estos receptores dejan de ser activados y al dejar de ser activados, esta célula deja de sufrir procesos de despolarización, por lo cual no va a ejercer ningún tipo de activación sobre la célula ganglionar con la cual está relacionada, que es la célula ganglionar de centro off también, o apagado. De tal manera que este va a ser el resultado final para la célula ganglionar de centro off. Así, cuando yo tengo estimulación de un cono, siempre voy a tener sectores que van a estar encendidos y sectores que van a estar apagados. Y todo depende de los tipos de receptores de glutamatos que tengan las células bipolares en su membrana. Recordemos que este es un caso atípico, el caso que estoy señalando en este momento en la diapositiva. Este caso de esta célula bipolar con centro-on es un caso atípico donde cuenta con un receptor que normalmente cuando es estimulado por glutamato produce efectos que tienden a ser inhibitorios, o sea, hiperpolarizantes. Y en este caso, pues como el producto final de la acción de la luz sobre el cono es una hiperpolarización, el glutamato deja de salir o disminuye en su salida y por ese motivo esta célula sufre un proceso de despolarización o se pierde esa actividad inhibitoria que usualmente ejerce este receptor o la activación de este receptor. Por otro lado, tenemos la función de las células horizontales para contribuir a estos fenómenos de contraste. Las células horizontales son células GABAérgicas y cuando ellas están localizadas en la periferia de los sectores donde no hay tanta estimulación lumínica, ellas van a ser entonces inducidas a un proceso de despolarización por la acción de los conos. Recordemos que cuando los conos están en la oscuridad o el fotorreceptor está en la oscuridad, él está sufriendo procesos de despolarización. De tal manera que estos van a generar una liberación de glutamato que va a servir para generar la activación de las células horizontales de forma subsecuente. Y estas células horizontales van a aumentar la liberación de GABA sobre los conos de forma respectiva, generando aún más una disminución en la salida de glutamato desde el cono que está respondiendo a la luz, que ya por el hecho de estar estimulado lumínicamente tenía una disminución en esa salida de glutamato, pues esto lo refuerza y favorece esos fenómenos de contraste para generar la activación de la célula bipolar. Bueno, sigamos.
Aquí estamos viendo lo mismo que veíamos en la diapositiva anterior, solo que estamos ubicándonos para entender que si el cono estuviese ubicado en la oscuridad, pues los fenómenos que estarían pasando serían opuestos y tendríamos entonces una disminución de la actividad de las células con centro on y un aumento de la actividad de las células con centro off. Esta información que finalmente se pasa a través de unas células ganglionares que van a estar activas y otras que no para poder conformar una imagen con diferencias en intensidad luminosa, ¿cierto? Vamos a encontrarnos que van a llevar esa información a través de una vía que se conoce como la vía visual geniculada, que es la vía visual principal o la vía visual consciente, que va a terminar a nivel del área visual primaria, que es el área 17, en la cisura calcarina y sus labios. Lo que nosotros observamos del mundo se conoce como campo visual y tiene unas representaciones en relación con la capacidad que tiene cada ojo de cubrir un territorio, ¿cierto? De lo visible. Esos campos en nosotros se sobreponen, aquí se puede observar claramente, nosotros tenemos que entender una visión que es sobrepuesta en la parte central de los campos y esa visión se conoce como visión binocular. Y vamos a encontrar entonces que cada uno de esos campos va a representarse o a ser captado por sectores diferentes o complementarios de la retina. Y para esto es importante que me pongan un poco de atención acá en mi mano, donde voy a hacer que se imaginen la retina como un instrumento esférico, ¿cierto? Es una esfera. Y resulta que esta esfera va a tener la capacidad de captar el campo visual. Entonces vamos a distinguir entre el campo visual, que es lo que estoy viendo, y la retina visual, que es quien está recibiendo o sirviendo de receptor para esa información que está llegando de ese campo visual. Las retinas, que son superiores, que son estas que estoy tocando acá arriba, van a captar la información que viene del campo visual inferior, ¿cierto? Por la dirección de los vectores. Vemos aquí como este entra arriba. La retina, que es inferior, va a estar recibiendo la información que viene de los campos visuales que son superiores. Viene desde arriba e incide sobre las retinas inferiores. Y lo mismo pasaría con lo que es medial y lateral. Si yo tengo mis dos retinitas aquí, lo que venga de los campos visuales laterales, que se llaman en neurotemporales, van a incidir sobre la parte medial, que aquí en la retina vamos a llamar retina nasal. Entonces las retinas nasales reciben los campos visuales temporales y las retinas temporales o de la parte más lateral van a recibir entonces los campos visuales que son más nasales o más mediales que van a llegar a ellas. Entonces, como podemos ver, los campos van a ser diferentes a las retinas. De hecho, la retina superior recibe el campo inferior, la retina lateral recibe el campo medial o la retina temporal recibe el campo nasal de forma invertida. Y eso va a ser importante para que podamos entender cómo se mencionan las patologías en el sistema visual. Una vez hemos tenido eso comprendido, podemos observar la vía visual en su representación más sencilla. Aquí tenemos en rojo la retina temporal de este ojo y aquí la retina temporal de este otro ojo y la retina nasal de este ojo y la retina nasal de este otro ojo. Y podemos observar que la unión pues de esas dos retinas va a formar el nervio óptico, que ese nervio óptico va a tener un curso posterior y que en el quiasma lo que se cruzan son las fibras de las retinas nasales de ambos ojos, que están trayendo información de los campos temporales de ambos ojos. Entonces estas retinas nasales se cruzan aquí, mientras que las retinas temporales continúan con un curso ipsilateral sin cruzarse y establecen sinapsis a través del tracto óptico o cintilla óptica, ¿cierto? A nivel del núcleo geniculado lateral. El núcleo geniculado lateral ya lo conocemos, lo estudiamos en tálamo, sabemos que tiene 6 láminas y una lámina pequeñita adicional, que la lámina 1 y la lámina 2 son láminas magnocelulares, la 3, la 4, la 5 y la 6 son parbicelulares, que la información que viene del ojo contralateral llega a las láminas 1, 4 y 6 y que la información que viene del ojo ipsilateral llega a las láminas 2, 3 y 5. Y eso lo hemos estudiado pues a detalle. Y ese núcleo geniculado lateral va a generar entonces lo que se conoce aquí como la radiación óptica o las radiaciones ópticas que van a llevar la información hacia la corteza visual primaria, que está localizada a nivel de la cisura calcarina y sus labios. Aquí es importante entonces agregar algo adicional. Estas radiaciones también van a sufrir procesos de división. Van a haber unas que van a tomar un curso más superior y van a haber otras que van a tomar un curso más inferior.
Entonces en cada uno de los lados vamos a tener las que van a tener un curso superior o con tendencia pues parietal y otras que van a tener un curso más inferior con tendencia temporal, conocidas también como asa de Meyer. Esto es importante representarlo porque recuerden que se conservan los cambios que les dije en relación con las retinas, las vías visuales y los campos visuales. De esta manera, estas radiaciones ópticas superiores van a traer información de los campos visuales inferiores y las radiaciones ópticas inferiores van a traer información de los campos visuales superiores, y esto nos permite entender las patologías de la vía visual. En la corteza visual primaria, pues tengo la integración de la imagen. Recordemos que allí se detectan formas, colores y que va a haber una conectividad corticocortical con las áreas visuales secundarias para detección de movimiento, profundidad y con áreas extraoccipitales, algunas parietales y otras temporales para otro tipo de fenómeno. Entonces vamos a tener unas rutas que van a permitir lo que es la orientación espacial, o sea, dónde está localizado lo que estamos viendo, y otra que va a ser temporal, que nos va a permitir la identificación o el reconocimiento de objetos, ¿cierto? Que va a ser el qué. Entonces vamos a tener estas rutas visuales que se van a expandir hacia los sectores temporales y los sectores parietales, que van a ser importantes para el procesamiento posterior de la imagen. Bueno, en relación con eso, entonces vamos a ver las lesiones específicas. Miremos esta imagen. Si yo tengo una lesión del nervio óptico de un lado, yo pierdo la capacidad de ver por ese ojo. Las patologías visuales se nombran de acuerdo a lo que el paciente no está viendo. Y esta representación es una representación que está asociada con un tipo de graficación de un estudio que se conoce como campimetría. Y la campimetría tiene varias formas de llevarse a cabo. Hoy en día está muy tecnologizada, pero también puede hacerse de una forma rudimentaria en el examen físico-neurológico, que se llama campimetría por confrontación. Entonces vamos a ver la representación en esos campos, ¿cierto? Y cómo en negro vamos a representar lo que el paciente no está viendo. Entonces aquí tenemos una ceguera unilateral. Vemos que claramente el nervio óptico que está lesionado está impidiendo que se forme la imagen que proviene de ese ojo. Y tenemos este tipo de visión. Si la lesión ocurre en el centro del quiasma, lo cual es común en los adenomas hipofisiarios, tumores hipofisiarios, vamos a tener que las fibras nasales se van a ver comprometidas, y al verse comprometidas las fibras nasales, lo que nos vamos a encontrar es que las retinas nasales están comprometidas, o sea, no se está trayendo información proveniente de las retinas nasales, que ya sabemos que esas retinas nasales reciben de los campos visuales temporales. Vamos a tener pérdida de la visión por los campos visuales temporales, que es lo que se grafica en esta gráfica con la letra B. Y a esto lo vamos a llamar una hemianopsia heterónima bitemporal. Hemianopsia porque se pierde la capacidad de ver por la mitad de un campo, un hemicampo. Heterónima porque un campo es izquierdo y el otro es derecho, son campos de los lados contrarios. Bitemporal porque ambos campos son temporales, ambos campos son de la parte externa o lateral. Si la lesión, por otro lado, se da a nivel de las cintillas, que puede ser común en algunos accidentes cerebrovasculares, vamos a encontrarnos que la pérdida de la visión va a ser del campo visual contralateral a la cintilla. Entonces me explico, si es la cintilla derecha, como en este caso particular, vamos a tener una hemianopsia de los campos izquierdos. ¿Por qué? Porque si tengo lesión de la cintilla derecha, estoy comprometiendo con total seguridad la retina nasal del ojo contralateral, miremoslo acá, que me recibe del campo temporal, que es el izquierdo, y la retina temporal del ojo ipsilateral, que me recibe del campo nasal, que es el izquierdo. Entonces, como en ambos casos es el campo izquierdo, vamos a tener aquí la hemianopsia homónima, porque los lados son del mismo lado, los campos son del mismo lado, izquierda. Otro tipo de lesión que podemos encontrar es la lesión de las radiaciones ópticas. Sabemos que las radiaciones ópticas se dividen y una parte toma un curso superior y otra parte un curso inferior. Las que toman el curso superior al lesionarse van a representarle ausencias de visión de los campos inferiores, y las que toman curso inferior, si se lesionan, van a representar ausencia de visión en los campos superiores. Para completar el panorama, usted siempre debe ubicar si esa radiación es del hemisferio derecho o del hemisferio izquierdo.
En este ejemplo particular, si tuviéramos una radiación del hemisferio derecho y esa radiación tuviera un curso inferior, entonces lo que usted vería cuando esa radiación se lesionara sería un compromiso que por ser esta radiación del hemisferio derecho tendría que comprometer los semicampos izquierdos, pero por ser esta radiación de un curso inferior tendría que comprometerse los semicampos superiores. Y lo tenemos representado con el número D. Esto comprometería los cuadrantes superiores izquierdos y se conoce como cuadrantanopsia. Es una cuadrantanopsia homónima superior izquierda, porque recordemos que las lesiones siempre se denominan de acuerdo a aquello que el paciente no ve, o sea, considerando los campos visuales. Por último, tenemos las lesiones de la corteza. Las lesiones corticales son iguales a las lesiones de las cintillas. Son hemianopsias, pero en la mayoría de los casos se presenta un respeto de la región macular. No se sabe exactamente a qué se debe este fenómeno de preservación, pero se cree que tiene que ver con conectividad córtico-cortical, que es muy amplia para el campo que proviene de la mácula. Entonces puede ser ese uno de los motivos. Por último, quiero que recordemos que aparte de esta vía geniculada existen las vías extrageniculadas que ya estudiamos durante el curso. Tenemos algunas fibras que se van a desviar hacia el hipotálamo, específicamente hacia el núcleo supraquiasmático para la regulación de los ritmos circadianos. Tenemos también otras fibras que se van a desviar hacia la región pretectal y ellas van a estar relacionadas con el reflejo fotomotor directo y con el reflejo consensual, que estudiamos también en tallo cerebral. Y tenemos otras fibras que se van a desviar hacia los colículos superiores, que van a estar muy relacionadas con esta vía que tiene que ver con la parte retino, colículo pulvino, cortical de las áreas asociativas y que tiene que ver con detección de movimiento y reflejos visomotores. Entonces, con esto tenemos cubierto todo el sistema visual.